disciplinas han estado moldeadas por las prácticas editoriales. En un primer momento, en el Renacimiento, tenía que ver con la recuperación y estudio de los trabajos de la antigüedad clásica, de los legados culturales de ese periodo. Y hay unos legados fundamentales, digamos, de toda esa tradición, digamos, de conocimiento vinculada al libro, que tienen que ver, por ejemplo, con tareas que los humanistas han hecho históricamente, como transcribir, como traducir, como editar, como anotar, como pensar con el texto, y la producción de conocimiento también en el formato del libro. El libro tal y como lo conocemos tiene una historia muy larga, o sea, la historia de la tabla de contenido, la historia, digamos, de aprender a pasar la página, la corporalidad que se involucra con esta tecnología del libro, pues tiene una historia muy larga. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el libro se convirtió con el medio por excelencia a través del cual los humanistas o las disciplinas de las humanidades han transmitido y construido interpretaciones sobre el pasado, sobre la experiencia de la cultura humana, sobre la historia de la humanidad. Entonces, el texto escrito. Simplemente para decir acá que los conceptos modernos de conocimiento humanístico con los que trabajamos usualmente se han construido alrededor de ideas como el autor, la autoría, la narrativa, los modelos textuales específicos al medio impreso y particularmente el libro. Que nosotros los humanistas hemos trabajado mucho hacia la construcción de interpretaciones sobre la cultura humana en términos del libro, o el artículo académico, ¿no? También el artículo académico y el libro. Y esa historia compartida pues ha empezado a cambiar, no porque el libro vaya a desaparecer ni mucho menos, sino porque es que estamos asistiendo a cambios muy rápidos en estos modelos que históricamente han moldeado lo que hacemos en las humanidades, y se está abriendo la posibilidad de abrirnos a nuevos modelos de producción y circulación de conocimiento que son posibles cuando nos pensamos seriamente el poder de la computación y de los entornos digitales conectados en red, es decir, del Internet, el Internet y la computación. Entonces, los humanistas solemos basar nuestras investigaciones en el estudio de objetos culturales. Yo soy historiadora de formación, entonces yo he pasado mucho tiempo en los archivos físicos, ¿no? En instituciones de la memoria como archivos, bibliotecas y museos, y son lugares muy importantes para estos procesos de construcción de conocimiento. Pero con el giro digital estamos accediendo a millones y millones de representaciones digitales de objetos culturales a un clic de distancia. ¿No? Tenemos una posibilidad de acceso como nunca antes en la historia de la humanidad por medio de bibliotecas, archivos, museos digitales y muchos otros repositorios y objetos que habitan la web, que habitan el mundo de la web. Entonces, aquí yo quiero llamar la atención sobre un proceso muy importante para pensar en esta transformación. Antes de que existiera la llamada World Wide Web, que es todos estos navegadores por los cuales nosotros accedemos a la información por Internet y que tiene una historia también más o menos reciente, la digitalización empezó desde hace muchas décadas ya a transformar la investigación en humanidades. ¿Qué es digitalizar? Digitalizar es convertir formas tradicionales de almacenamiento de información, como el papel, las fotografías, en códigos binarios, en ceros y unos, para que podamos almacenarlos en los computadores. Esto ha sido una transmutación que ha traído cambios en el acceso a fuentes primarias, digamos, a testimonios de épocas históricas que estamos estudiando, a testimonios, no sé, de obras literarias, de obras de arte, como fuentes digitalizadas. Y pues con esa digitalización de la cultura también accedemos a los datos que representan esos objetos culturales y la posibilidad de usar las tecnologías computacionales para analizarlos. Digamos que hay una transformación y yo argumentaría que igual la potestad de seguir construyendo las interpretaciones sobre el pasado, sobre la cultura humana, sobre la experiencia humana, sigue siendo de los humanistas. Pero ¿en qué nos puede ayudar la computación o cómo nos puede cambiar estas experiencias? Este es simplemente un proyecto temprano de digitalización, el Perseus Project de 1985, para que nos demos una idea de que esto viene pasando ya hace bastante tiempo, un proyecto que avanzó en este proceso de migración de materiales análogos a formatos digitales, y en este proyecto se empezaron a hacer una pregunta. Este proyecto trabajó con un corpus de literatura clásica y empezó a plantearse preguntas que yo creo que toca seguir haciéndose, como esta: ¿qué pasa cuando una biblioteca migra a formatos digitales? Y la pregunta, digamos, que nos podemos hacer nosotros desde Colombia, de nuestro lugar como investigadores, como profesores, es la pregunta por
la gestión de los contenidos, digamos, patrimoniales, de archivos, de bibliotecas del país, en qué punto estamos en ese sentido, dónde estamos y qué retos tenemos. Y más adelante en la charla voy a retomar ese tema. ¿Qué están haciendo las instituciones colombianas en entornos digitales, en torno, digamos, a la preservación digital o activación digital del patrimonio cultural? ¿Y qué retos tenemos? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Esa revolución que hoy en día consiste, digamos, en no solamente en la migración, sino también en el nacimiento en digital de muchos objetos digitales, ¿no? Tenemos este doble proceso pasando. Nos hace pensar que los medios impresos han dejado de ser el ámbito dominante en el cual se construye y se disemina la información y el conocimiento. Y esto no solamente es cierto para las humanidades, es cierto para todo, ¿no? Para todo, diferentes disciplinas y campos de conocimiento, etcétera. Una cosa que es cierta, que yo también quisiera seguir insistiendo, es que el libro impreso no va a desaparecer, pero sí es cierto que el libro el libro y el paper académico impreso, digamos, o el artículo académico dejó de ser el único medio a través del cual producimos conocimiento en las humanidades. Acá solamente quería traer un ejemplo de un momento fundamental de esta era de la web que estamos viviendo, que es la web 2.0, es el nacimiento de Google Books, que es la biblioteca digital más grande del mundo, tiene más de 25 millones de títulos, tengo entendido, y quería traer así deliberadamente la mano humana de un libro que está siendo digitalizado para recordarnos que la tecnología no tiene agencia por sí misma, que la tecnología es una creación humana, que no es neutral, que acá hay todo un aparato, digamos, cultural, una visión del mundo detrás de estos procesos que han traído a la luz pues, avances tecnológicos como la computación y el Internet. Y que lo digital, además, tiene una materialidad que me parece importante porque a veces cuando uno habla que no, que el Internet, que la nube, que todo está como viajando, pareciera que como solamente por el aire, no, resulta que el Internet tiene una infraestructura física de cables submarinos que van alrededor del mundo, de antenas, de módems, de un montón de aparatos, de hardware, ¿no? Y me parece importante también en esa dimensión de los humanistas que nos interesamos por comprender mejor esta cultura digital, comprender esa materialidad del Internet. Una cosa importante sobre ese lanzamiento de Google Books es pensar en una nueva versión de la web 2.0 en la que nosotros dejamos de ser usuarios pasivos para convertirnos en usuarios activos que participamos, contribuimos al contenido de red, creamos cosas, publicamos, damos soporte, formamos parte de comunidades en línea, tanto a nivel local como a nivel global, nos informamos, pero también producimos conocimiento. Y quiero traer esto a colación porque parte de lo que ha estado pasando en los proyectos de humanidades digitales, o en los proyectos que involucran, digamos, la producción cultural, el estudio del pasado, de la lengua y de la cultura, han empezado a involucrar a comunidades también de participantes, cambiando también el esquema y la forma en la que pensamos del cómo se investiga, ¿no? Y la web 2.0, esa web participativa de las redes sociales, es un momento también importante para pensar en esto. Quizás el proyecto más ambicioso de esta era de la web es el famoso, digamos, de este modelo del crowdsourcing en la web, es Wikipedia. Uno podría decir que es una plataforma revolucionaria en la producción de conocimiento. Y a mí me parece interesante hacer una comparación acá. Yo soy historiadora del siglo XVIII, entonces siempre me gusta pensar en cómo podemos comparar la enciclopedia francesa del siglo XVIII, que fue editada entre 1751 y 1772 por personajes famosos como Diderot y d'Alembert. En su momento fue un proyecto muy ambicioso que tuvo más de 72,000 artículos, tuvo una red de colaboradores de más de 140 personas, incluyendo personajes famosos como Voltaire y Rousseau, y fue un esfuerzo editorial considerable en la era del libro. Es considerada una de las grandes obras del siglo XVIII porque contiene pues, una síntesis de conocimientos de la época, obviamente de conocimientos eurocéntricos, la mirada europea, pero me parece interesante compararlo con el esfuerzo y las posibilidades de lo que podemos hacer, en lo que está pasando y lo masivo, digamos, de lo digital, con todo y que hay todavía muchas exclusiones y brechas digitales. Es Wikipedia, que pues el recurso más utilizado, mejor dicho, lo primero que uno le sale cuando uno busca cualquier cosa en Google es Wikipedia. Es como que ya la batalla se perdió, volvámonos todos editores. Eso es lo que digo yo a veces, que es un centro, digamos, de producción de conocimiento con una red de editores muy impresionante. Wikipedia tiene más de 54 millones de artículos y más de 1.5 billones de visitantes al año.
¿Eso de qué nos habla? Yo creo que nos está hablando de que es importante repensar la investigación en este entorno digital, con estos fenómenos, digamos, de la última fase de la web que estamos viviendo, y pensar la investigación desde lugares, digamos, que empiecen a pensar cómo las humanidades las disciplinas de las humanidades pueden aportar en este escenario o cómo lo están haciendo, tanto en los debates éticos y filosóficos como en el hacer, como en el investigar, en pensar cómo podemos también participar en este ecosistema. Entonces, una pregunta para hacerse acá, bueno, ¿qué retos impone la digitalización de la producción cultural de la humanidad? Estamos hablando de la digitalización de un montón digamos, de evidencias del pasado, como pinturas, partituras, periódicos, cartas, pinturas, etcétera, y el nacimiento también de producciones culturales nativas. Entonces, en este contexto de pandemia, esta es una pregunta que yo me hacía en una charla con unos colegas brasileños en los que estábamos pensando sobre historia pública e historia digital. Y la pregunta es esta, así cerremos los ojos, imaginamos, estamos en 2040 y los historiadores de ese momento nos proponemos estudiar el fenómeno del coronavirus que comenzó en 2020. ¿Por dónde comenzar? Una búsqueda sencilla en Google arroja 2.500 millones de resultados en 0.69 segundos, ¿no? Esto nos está hablando de un entorno de información con unos volúmenes inimaginables y que también nos hacen pensar cómo vamos a investigar, por ejemplo, de los 90 para acá, donde ya tenemos un montón de objetos digitales que nacen en digital, desde el correo electrónico hasta los medios digitales, los periódicos, hasta las redes sociales, que contienen materiales multimodales de naturalezas muy diversas, ¿no? Pasando por los memes, por los videos de TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre este problema de las infodemics, o en español sería la infodemia, la excesiva cantidad de información sobre un problema. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos investigación sobre el pasado y la cultura con un acceso desmedido a información y datos? Y yo creo que las pistas nos va dando, digamos, ir pensando en la importancia de la alfabetización digital. Estamos en un momento en el que el volumen de datos y materiales culturales producidos y compartidos y almacenados en el marco de este desarrollo que es el Internet es el más alto en la historia de la humanidad y eso necesariamente nos debe, digamos, remover. Creo que acá lo que quiero invitarlos ahora es que pensemos en las humanidades digitales como una comunidad práctica, como un campo, que ha estado pensando problemas también relevantes a cómo podemos incorporar los medios digitales y la computación y otras miradas interdisciplinarias al trabajo que ya veníamos haciendo en las humanidades. Y acá es interesante porque yo lo que veo en mi experiencia en proyectos digitales es que esto ha representado para las humanidades una conversación muy cercana con la archivística y con la bibliotecología, con las ciencias de la información, y que creo que tiene que pasar de la mano, que nos vayamos renovando hacia otros modelos posibles, no porque vayamos a dejar de hacer lo que hacíamos, yo creo que es muy importante la tradición hermenéutica y humanista, pero también porque el mundo en el que vivimos nos exigen también otras miradas, podemos, digamos, aprender de lo que venimos haciendo, pero también abrir nuevas puertas para ver hacia dónde podemos pensar en articular el poder de la computación y los medios digitales al trabajo que ellos hacemos. Entonces, uno puede rastrear estos desarrollos de la computación y los medios digitales muy atrás en el tiempo, desde el siglo XIX, pero hay una historia, una genealogía, digamos, muy común que usamos para hablar de cuándo nacen las humanidades digitales. Estoy hablando acá de una época en que los computadores eran máquinas enormes que ocupaban cuartos enteros, cuando no existía Internet. La historia fundacional aquí de las humanidades digitales es la historia de un joven italiano jesuita que planeó utilizar máquinas para una tarea titánica. Tenía un proyecto en mente. Su proyecto era organizar en el inmenso trabajo de Santo Tomás de Aquino todos sus textos, todos sus escritos, de una forma, digamos, de sistematizarlo en un formato de almacenamiento que le permitiera encontrar concordancias entre palabras. Y para eso, digamos que la idea era buscar formas de automatizar el análisis lingüístico de textos escritos, en este caso de la obra de Santo Tomás de Aquino. Entonces, el padre Roberto Busa, encontró las máquinas de IBM en Nueva York. Este proyecto empezó en alianza entre IBM y el padre Busa con las tarjetas perforadas. Busa utilizó el computador para
ordenar alfabéticamente todas las palabras que estaban contenidas en la obra de Santo Tomás de Aquino, en un índice de más de 11 millones de palabras, organizadas también por temas. Y esto pues eventualmente se convirtió en un programa más adelante, y esto empezó en 1949. Entonces imagínense ustedes estos orígenes, que esa genealogía que se plantea, digamos, de las humanidades digitales es temprana, en la época de la computación, y es un proyecto que duró alrededor de 3 décadas. En 1974 se publicaron los primeros tomos del índice Tomasticus, que es lo que contiene más de 11 millones de palabras en latín medieval, y este es el proyecto que es considerado el origen de las humanidades digitales. Obviamente uno podría indagar más historias genealógicas, por ejemplo, para América Latina, ¿no? Esta es una tarea pendiente, ¿no? Por hacer. Este es un proyecto muy importante porque fue la primera vez que se aplicó el uso del cómputo al quehacer humanístico. Este es un proyecto que hoy día habita en la web, pero obviamente se originó antes del Internet, y en ese momento se hablaba de los humanities computing, ¿no? De las humanidades computacionales o informática humanística, y en un libro, que es un libro importante para mirar estos orígenes de las humanidades digitales, que fue publicado en el 2004, que se llama A Companion to Digital Humanities, que fue ese primer libro en donde se acuña, digamos, el término humanidades digitales. En el prefacio del libro, el mismo padre usa, habla de esa palabra, y él describe, y voy a abrir comillas, lo que él está haciendo con este trabajo así. ¿Qué son las humanidades digitales? Es la automatización de cada posible análisis de la expresión humana, en el sentido más amplio de la palabra, de la música, el teatro, del diseño y la pintura, la fonética, pero cuyo núcleo sigue siendo el texto escrito. Entonces, fíjense que estamos en un momento, digamos, de las humanidades digitales a comienzos de los 2000, que es muy textual, es muy basada en el análisis de textos, pero vamos a ver que los proyectos de humanidades digitales van a dejar de estar únicamente centrados en el análisis de texto y la catalogación y las características lingüísticas, para centrarse también en la creación de visualizaciones, representaciones geoespaciales, espacios simulados, el uso de algoritmos de inteligencia artificial para analizar, por ejemplo, imágenes y texto, el análisis de redes, otra serie de metodologías que empiezan también a formarse y que no vienen solo de las humanidades, también vienen muy en conexión con las ciencias sociales. Entonces, acá hay pues un movimiento hacia unas nuevas formas de pensar y unos retos que surgen, ¿no? ¿Cómo organizamos la producción cultural de la humanidad, que está migrando constantemente a formatos digitales? ¿Cómo hacemos que esta información sea buscable, accesible? ¿Y cómo podemos investigar con esta información y con la que nace en digital también? Y acá quiero mostrarles algunos proyectos para pensar en cómo ha estado pasando esto. Son simplemente unos ejemplos para ilustrar y cómo podemos observar el potencial de la computación para la gestión documental de objetos digitalizados, pero también para empezar a pensar en algo que para los humanistas no es tan claro, y es cómo pensamos nuestros objetos de investigación como datos. Datos leíbles, procesables, visualizables por un computador. Obviamente acá hay unas preguntas epistemológicas importantes para hacerse. Entonces, ¿cómo ha estado pasando esto? A mí me gusta este proyecto, es un proyecto ambicioso, y me parece chévere también seguir haciendo el paralelo con la República de las Letras, el siglo XVIII, y lo que hacemos en la actualidad con las redes sociales. Y es que en el siglo XXI nos estamos, digamos, la comunicación también ha cambiado mucho, nos estamos comunicando en medios más variables, dinámicas, más allá que el texto lineal, y estamos desarrollando unas alfabetizaciones digitales que incluyen no solamente leer y escribir, sino también aprender a navegar en interfaces digitales, cuestiones que tienen que ver con diseño gráfico, narrativas visuales, desarrollo de interfaces. Nos hemos acercado también a la ciencia de datos. Hoy con la pandemia todo el tiempo estamos hablando de datos, ¿no? Entonces, digamos que los humanistas en la era digital no solamente están generando textos, sino que están creando cosas o artefactos digitales, que podríamos decir son artefactos también retóricos que producen conocimiento. Eso también se podría debatir, ¿no? Creamos cosas, imágenes, interacciones, software, visualización de datos, repositorios digitales, colecciones de textos, curadurías de fuentes primarias en entornos digitales, no sé, reconstrucciones en tercera dimensión de objetos patrimoniales. Bueno, ahí las posibilidades son múltiples. Este es un proyecto que se llama Mapeando la República de las Letras, de un centro en Stanford que se llama el Spatial History Project. Mapeando la República de las Letras, rastreando las redes sociales del siglo XVIII a través de cartas. Entonces, lo que hacen en este proyecto es rastrear una serie de correspondencias entre esta comunidad de letrados del siglo XVIII en Europa,
donde pues, las redes científicas de ese momento del siglo XVIII también crearon unas redes que facilitaban la difuminación de información. Se trasladaban libros y cartas a través de diferentes países, noticias, personas, objetos. Y la pregunta que hace este proyecto es cómo se veían esas redes donde estaban personajes tan famosos como Voltaire y Rousseau participando, pero muchísimos más, como les conté con el ejemplo de Wikipedia. La pregunta de este proyecto es cómo evolucionaron a través del tiempo, qué tan extendidas eran estas redes, y para responder la pregunta, el proyecto desarrolla una serie de herramientas de visualización de datos que sacaron de fuentes textuales, en este caso, miles de cartas en volúmenes impresos, varios volúmenes de cartas de esta red de correspondencia. Entonces, la red de correspondencia de muchos autores, entre ellos John Locke y Voltaire, quien, por ejemplo, envía muy pocas cartas a Inglaterra, entonces de repente el ejercicio de visualización de cómo se movieron las cartas nos ilustra algunos patrones, digamos, de cómo se construyó esta red. Y una pregunta importante que nos podemos hacer acá es sobre este ejercicio. Los invito igual a que naveguen el proyecto, tienen varias visualizaciones, algunas están caídas porque muchos proyectos digitales sufren de ese problema de la obsolescencia tecnológica y la preservación digital. Pero una pregunta importante para pensar en este proyecto es resaltar el potencial de las herramientas digitales, por ejemplo, en este caso, como metodologías para visualizar patrones, relaciones o nuevas preguntas que no serían fácilmente discernibles si uno se sienta con su texto a pasar páginas. Yo me podría sentar a leer los 5 volúmenes de cartas, ¿no? Tomar notas, ir pensando, ir organizando la información de alguna forma. ¿Qué pasa en este caso? Hay un proceso automatizado de digitalización de unos textos, de unos procesos de reconocimiento óptico de los textos para que el computador pueda leer, identificar y extraer, por ejemplo, todos los datos que tienen que ver con fechas, los lugares, de dónde a dónde se mandó una carta. Y fíjense que esta es una forma de explorar un corpus documental con el poder de la computación. Entonces acá me interesa que pensemos o resaltar, digamos, el tema de más allá de la digitalización, como un mecanismo de preservación documental, que fue como nació, digamos, los proyectos de digitalización nacieron por ahí. Es interesante que pensemos en el desarrollo de bases de datos, interfaces digitales que están mediadas por el desarrollo tecnológico del computador, para pensar que la historia del computador no se reduce al hardware y software, sino que es una historia más grande sobre cultura y conocimiento. Es una historia también que nos está trastocando y que también es cultura, ¿no? A veces pensamos que todo lo tecnológico digital es como que está en otro plano. No, esto también es cultura. Entonces, digamos que acá es importante que pensemos, y esta es una idea que nos la propone Domenico Fiermonte, un personaje muy importante para las humanidades digitales en Italia, pero también en el llamado sur global, es la pregunta de que el computador no solamente como el hardware, sino como proveedor de una respuesta al problema de la presentación, organización y mejora del conocimiento. Entonces, en esta historia, el computador es un proyecto para la producción de significados y aparece pues en un plano, digamos, más allá de lo instrumental, ¿no? De que es que la tecnología es solo un instrumento. No, miren que pensar con tecnología también nos puede llevar a ver distinto el mundo, a explorar de formas distintas el pasado, la experiencia humana, etcétera, etcétera. Entonces es interesante porque a veces pensamos que el computador es un desarrollo muy lejano a las humanidades y las ciencias sociales, pero sin los desarrollos de la lingüística no tendríamos computación. Es muy importante. La lingüística ha sido muy importante al desarrollo de lenguajes computables, y eso es una historia también que yo creo que hay que conocer mejor. Bueno, otro proyecto que les quería mostrar es este proyecto que se llama History Lab, que es un consorcio. Fíjense la cantidad de instituciones que participan en este proyecto, ¿no? Varios socios, para hacer un proyecto que tiene que ver, imagínense, la historia como ciencia de datos. Es como, ¿cómo así? ¿No? Ese es un debate, obviamente. También en las metodologías que miran la literatura, digamos, agregando muchos corpus literarios, también está todo el debate, no, pero es que la literatura no son datos. Pero yo creo que acá hay unos debates interesantes para mirar cómo es que está pasando esto. En este caso, es un proyecto de laboratorio colaborativo entre varias instituciones, con la Universidad de Columbia, la de Brown, la Fundación MacArthur, y es un laboratorio donde participan investigadores, diseñadores, científicos, ingenieros, con el fin de construir herramientas para preservar e investigar un archivo histórico. Entonces acá hay una pregunta que se hace este proyecto y es cómo hacer historia en la era de la computación y la llamada Big Data, ¿no? El Big Data refiriéndonos a los conjuntos de datos extremadamente grandes que se pueden analizar con computadores para revelar patrones, tendencias, asociaciones, y en este caso pues relacionadas al comportamiento, interacciones humanas, al pasado.
Entonces, ¿qué hace este proyecto? Trabaja con una cantidad de información muy grande, en particular con los datos que describen archivos del siglo XX sobre relaciones internacionales, que es un archivo que se mantuvo clasificado por mucho tiempo en Estados Unidos. Son archivos que salieron a la luz pública hace poco, que son muy extensos, y lo que hace este proyecto es que utiliza la ciencia de datos, que es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en diferentes formas. Digamos, cuando hablamos de textos tal cual como están en el registro histórico, el mucho registro histórico, no sé, un oficio de un Ministerio de Relaciones Exteriores, son datos que no están estructurados. Lo que hace esto es convertir un archivo, digamos, en papel, por eso hay los documentos, ¿no? Un archivo en papel que se digitaliza y se procesa para convertirlo en bases de datos. Y se usan después de eso, se usan lenguajes de procesamiento y el llamado Machine Learning, que es algo así como el aprendizaje automático para explorarlos. Entonces acá simplemente traje 2 pantallazos de lo que uno puede hacer en esta página. Si uno quiere, son muchos documentos y son muchas entradas. Yo lo que hice acá fue meterme al explorador que tiene esta página, este archivo digital, la parte de explorar las documentaciones, y tienen varias colecciones, ¿no? Vienen de relaciones exteriores, las conversaciones telefónicas de Kissinger, o sea, acá hay un montón de cosas, unas cosas buenísimas para entender más cosas de la Guerra Fría, documentos desclasificados, inclusive la colección Clinton, más hacia los 90. Lo que hice fue hacer una búsqueda, simplemente busqué en estos documentos la palabra Panamá, y Panamá me muestra acá en este gráfico los años en los que aparece la palabra Panamá nombrada dentro de esta colección de documentos. Entonces, nosotros, por ejemplo, si uno está haciendo búsquedas, uno puede hacer búsquedas de muchas cosas, obviamente, pero si uno está queriendo aprender sobre relaciones de Panamá a Estados Unidos en el siglo XX y de repente no hubo este pico en 1900, pues a comienzos del siglo XX, dice, uy, acá está pasando algo, ¿no? Acá está pasando algo, entonces empezaría uno a decir, ok, ¿cuándo se construyó el Canal de Panamá? ¿No? Empieza uno de pronto a encontrar un patrón en ese corpus documental. Más adelante hay otros picos que también puede ser una forma interesante para que un historiador encuentre, digamos, un lugar en donde concentrarse dentro de un archivo que es muy extenso, como una ayuda de búsqueda. Entonces, simplemente es como un ejemplo de cómo se aplica la ciencia de datos a corpus documentales extensos y pues qué posibilidades podemos encontrar ahí. Que no quiero irme sin hablar de un proyecto colombiano, de un proyecto del Banco de la República que se llama Imágenes y Relatos de un viaje por Colombia. Es una edición digital, pues una forma de describirlo, diría yo, es que es una edición aumentada digital con los escritos de un viajero español, José María Gutiérrez de Alba, por Colombia, que estuvo viajando entre 1870 y 1884. Me va a salir un momentico de la presentación para mostrarles la página del proyecto y que la naveguemos, pues una navegación breve, para que la veamos, porque les quiero mostrar pues una de las funcionalidades que tiene, pues que no es solamente digitalizar y publicar, ¿no? Hay más allá, hay un poquito más allá de eso. Déjenme vuelvo a compartir mi pantalla. Acá ya la deberían empezar a ver otra vez, ¿cierto? Sí. Entonces, este es un proyecto del Banco de la República que, por lo demás, si uno quiere mirar estas historias en Colombia, pues chévere empezar a rastrear qué instituciones culturales han avanzado más proyectos de digitalización y con qué objetivos. Este es un proyecto, pues a mí me encanta, es un proyecto que entonces tiene primero, pues reúne las memorias de este escritor español y sus viajes por Colombia. Es un manuscrito muy extenso que está compuesto por 10 grandes volúmenes. Fíjense que estamos hablando de volúmenes altos de información, con más de 400 páginas por tomo. Entonces, ¿qué hace este proyecto? Este proyecto, digamos, nos ofrece diferentes puertas de entrada a esta joya documental, ¿no? Podemos entrar de diferentes formas. Podemos entrar al contexto, que es entrar a unos ensayos históricos escritos por un experto sobre el tema, el historiador Efraín Sánchez. Podemos entrar directamente a ver el manuscrito digitalizado, la versión, digamos, facsimilar del manuscrito. Se puede descargar o se puede ver la transcripción. Entonces, fíjense que también ofrece diferentes formas de acceder al documento. Podemos también explorar este proyecto a partir de las láminas, de los dibujos. Entonces, fíjense que acá hay un proceso también, digamos, computacional de edición digital que implica entrar volumen por volumen para extraer las láminas, que además son preciosas, que contienen este proyecto.
y fíjense también que nos ofrece formas de filtrar y de navegar por diferentes categorías. Entonces mire, acá se ve el ejemplo del reto de la organización, ¿no? La organización y la clasificación de la información. Entonces uno puede filtrar por ciudades, pueblos, fauna, categorías que por lo más son categorías interpretativas de este corpus documental. Por autores, por técnica, también hay una serie de curadurías, es decir, que también se construyeron unas rutas posibles para navegar algunas de estas láminas y su papel dentro de los manuscritos del autor español. Tenemos también una forma de representar estos viajes de José María Gutiérrez de Alba como viajes. Fíjense que todo esto nos está hablando de formas distintas de activar y de animar un archivo con medios digitales, ¿no? Entonces el proyecto también permite que uno pueda recorrer con mapas muy sencillos que no están funcionando muy bien. Lo que les estaba diciendo son procesos, los proyectos digitales tienen problemas también de preservación y de ser sostenibles en el tiempo porque las tecnologías cambian muy rápido y por más cuestiones. Pero fíjense acá también que hay como unas formas de comprender esta riqueza de las fuentes con una mirada también de investigación, ¿no? De extraer una serie de datos que nos permiten ver distinto. También podemos acceder a una serie de relatos anecdóticos, episodios que aparecen en estos libros, a un vocabulario. Y aquí es donde me quería detener un poquito más, que es en esta parte que se llama explorar. Entonces, ¿qué dice esto? Que nos ofrece a los usuarios una forma de explorar los manuscritos, ya sea buscando lo que uno quiera. Digamos, uno podría decir, yo quiero ver Orinoco. Dígame, muéstrame qué hay sobre el Orinoco, ¿no? Entonces abajo le salen a uno pues los lugares donde aparece Orinoco, pero uno también podría usar otra funcionalidad, que es que los datos están georreferenciados. Entonces, no solamente puedo saber que Orinoco aparece en estas secciones de este proyecto, sino que además puedo ver qué lugares aparecen. Digamos, esto se acerca a la historia, a las humanidades espaciales o a la historia espacial, pero también esto nos ofrece formas de navegar a partir de unas etiquetas que los que hicieron este proyecto les parece que son formas generativas de entrar. Fíjense que esto es trabajo sostenido con las personas de las bibliotecas y la archivística, que llevan años y años trabajando en la catalogación, pero acá estamos llegando como a niveles más profundos dentro del texto, ¿no? De cómo podemos acceder al texto. Hay otras categorías y hay esta herramienta que es la de análisis textual. Entonces, por ejemplo, para repetir la búsqueda, o bueno, digamos, pongamos Magdalena. Y uno le puede poner a analizar y la funcionalidad que da esta herramienta es que le muestra en los diferentes tomos de esta fuente, pues que es muy extensa, donde aparece nombrada la palabra Magdalena mucho más. Ya que estamos hablando estamos conectados con ustedes allá, podemos también intentar ver si pasó José María Gutiérrez de Alba por Barranquilla misma. Si quieren ir al tomo número 11, Barranquilla aparece nombrada, al igual que en el tomo número 3. Entonces, siempre para mostrarles que esto es una herramienta de análisis textual que va más allá de un procesamiento que nos permite navegar esta información. Entonces, también pues se lo recomiendo, es un proyecto, digamos que si fuéramos a escribir la historia de las humanidades digitales en Colombia, este proyecto tendría que estar ahí como en primera fila, muy importante. Entonces, volvemos a la presentación, ahí pues les dejo para que sigan navegando, ¿no? Una cosa también importante para entender más qué es lo que está pasando en las humanidades digitales es navegar proyectos, es fijarse, bueno, qué está haciendo la gente, qué proyectos están haciendo, para qué los hacen, cómo están investigando. Entonces acá me quiero detener en una pregunta muy importante, y es que estos proyectos que yo les mostré, los de la Mapeando la República de las Letras, el del History Lab, inclusive el de Banco de la República, son posibles si tenemos la posibilidad de tener acceso a infraestructuras digitales para digitalizar y crear estos, digamos, investigación en entornos digitales. Y aquí me quiero referir a una definición que trae Ernesto Priani, una persona muy importante para las humanidades digitales en América Latina y en México, específicamente es presidente de la Red de Humanidades Digitales de México. Y es qué es una infraestructura digital y por qué es importante que en las humanidades estemos pensando también en este sentido. Las infraestructuras digitales son ecosistemas básicos donde se puede acceder a los materiales y a los sistemas y procesos necesarios para la investigación, la enseñanza y la difusión de la cultura. Esto se hace también mucho más relevante en tiempos de pandemia, ¿no? Y esa es la pregunta también, pues en la última parte de la presentación con lo que quiero empezar a cerrar. ¿Qué nos ha mostrado la pandemia sobre las infraestructuras digitales para la investigación y docencia en humanidades? Y yo creo que cada institución
y cada institución cultural y cada universidad y cada uno como investigador o como docente o como estudiante se ha enfrentado a estos retos de formas diferentes y distintas, ¿no? Una pregunta también es si estábamos preparados para la virtualización de la educación y no solamente de la educación, sino de nuestras actividades de investigación y de docencia digamos, de operar como estudiantes solamente a través de esta aula, de las aulas virtuales, ¿no? De estar acá. Entonces, esas preguntas son importantes hacernos y creo que poner ese contexto de las infraestructuras es importante, porque cuando nosotros miramos la trayectoria de la investigación de humanidades digitales en países del llamado norte global, en Europa y en Estados Unidos, digamos, y revisamos también los retos de la educación virtual en tiempos inciertos como de la pandemia y de investigación en humanidades, hay varios temas que empiezan a surgir, que empiezan a surgir preguntas. Bueno, ¿cómo está nuestra accesibilidad a los archivos o a los, digamos, repositorios donde están los objetos que queremos analizar, que queremos investigar en nuestras trayectorias? En esta cuestión del acceso está pues también combinada la cuestión de la infraestructura, y digamos que podríamos decir que en Estados Unidos de Europa, e inclusive en Canadá y en otros países, los instrumentos, digamos, de analítica computacional para la investigación en humanidades digitales están apoyados desde políticas públicas, es decir, el Estado establece una serie de presupuestos para construir infraestructuras para la investigación en humanidades, en últimas para el campo de las humanidades digitales. En nuestros países tenemos una relación distinta por el conocimiento, por decirlo de alguna manera, y pareciera, digamos, que las formas en las que nosotros podemos participar en este campo de las humanidades digitales no es tan claro que acá tengamos las capacidades e inclusive los intereses también por nuestro contexto de embarcarnos solamente en proyectos de infraestructuras digitales masivas, sino también en otro tipo de formas de conectarnos, digamos, o de conectar nuestras realidades con el uso de lo digital. Yo creo que acá hay muchas posibilidades y cuando hay barreras, digamos, de brecha digital, cuando hay barreras, digamos, de presupuesto, de financiación, pues es interesante pensar de qué forma podemos participar en este ecosistema. Entonces, en parte del debate de humanidades digitales o de la producción está rodeada muy alrededor de las grandes infraestructuras de cómputo, digamos. Una pregunta, bueno, ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué más podríamos hacer, no? Entonces, digamos que yo veo algunos retos interesantes en los que los humanistas podemos participar también, digamos, participando, colaborando, reuniéndonos a pensar estos problemas en nuestros contextos locales y situados. Cómo construimos infraestructuras digitales en países pues con particularidades. Algunas particularidades tienen que ver con brechas, otras tienen que ver pues, que a nosotros no nos interesa necesariamente seguir la misma trayectoria que han seguido en otras partes y de repente pensar otras formas de activar los patrimonios. Yo veo algunos retos en Colombia en torno, digamos, a lo que significa, digamos, y lo he visto con estudiantes. Tengo una estudiante haciendo una tesis en la que necesitaba acceder a los archivos de prensa del Heraldo de Barranquilla, y ha sido muy difícil. No había una infraestructura lista, digamos, para permitir la investigación remota de esos materiales. Ha sido muy de las personas del Heraldo muy amables y todo, tomándole fotos con el celular a los materiales. Entonces, es el reto que tiene que ver con la gestión de archivos históricos patrimoniales, tanto en físico como en digital, porque muchos archivos históricos en Colombia necesitan una intervención física de las condiciones de almacenamiento, de condiciones de humedad para que no se dañen. También veo retos relacionados con la gestión de archivos sobre temas sensibles relacionados con el conflicto armado, tierras, derechos humanos, para que no desaparezcan. Creo que ese es un tema sensible también donde es importante pensar en el tema de las infraestructuras digitales que pueden permitir, digamos, algunos niveles de acceso, preservación y ojalá también de investigación, herramientas para investigarlos. Las desigualdades estructurales como legado colonial y esas resonancias que tenemos hoy en la brecha digital. Nos hemos dado cuenta de los retos inmensos para mantener a nuestros estudiantes conectados a sus clases durante la pandemia. Y eso yo creo que nos tiene que remover para pensar en dónde y cómo podemos ajustar y podemos también contribuir creativamente. A veces en contextos de dificultad o de carencia, las soluciones creativas son bien interesantes. Existen, por ejemplo, en muchos lugares rurales en Colombia y en América Latina las redes de internet comunitarias, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y creo que una que es clave, y es clave en general en nuestro momento contemporáneo, son las brechas de educación y en estos retos, digamos, de pensar el quehacer de las humanidades en lo digital y el rol de la computación en nuestras vidas y en lo que hacemos es el tema de la alfabetización digital, que tiene que ver con esas habilidades mínimas para usar, digamos, beneficiosamente los medios digitales y la computación,
para lograr y para construir capital social, cultural, inclusive a veces también económico, ¿no? Y ahí todavía hay muchas brechas. Entonces, digo yo, ¿no? Que ahí pues hay una mirada singular que nosotros podemos aportar desde nuestras particularidades, y creo que hay mucho espacio para que todos sigamos investigando y viendo cuáles son esos retos y hacia dónde podemos llevar esta conversación de las humanidades digitales, pero sobre todo la práctica. Y es como mi convencimiento que el humanista en la era digital pues debemos estar atentos a las implicaciones en términos de desigualdades que trae la adopción acrítica de la computación, de los sistemas de inteligencia artificial, que hay unos debates también que son subyacentes, que no es solamente cómo usamos la computación para ver, para ayudarme a buscar información de archivo, o para procesar la información, o para visualizarla, es también pensar en marcos críticos, desde pensamientos que incluyen la ética, sobre las consecuencias de la cultura digital sobre el mundo contemporáneo. Entonces acá la invitación es a que pensemos que las humanidades digitales como un gran colaboratorio, como una colaboración interdisciplinada, a veces puede ser un poquito indisciplinada, pero que nos invita a pensar distinto, donde hay unas oportunidades para que los humanistas hablemos con la gente de las bibliotecas, de los archivos, de los museos, con los tecnólogos, diseñadores, con comunidades, pensando también en la naturaleza participativa de lo digital. Y que, no sé, yo creo que hay muchas oportunidades de desarrollar proyectos para diferentes niveles de conectividad, de acceso, de alfabetización, de unos retos que tenemos como país en el tema de la construcción de memoria, de narrativas históricas plurales, de miradas también expansivas sobre la cultura. No hay una sola cultura global que nos homogeniza, hay muchas culturas, y América Latina es ejemplo de diversidad de lenguas, historias, riquezas naturales, rituales, patrimonios, y yo creo que acá hay una oportunidad grande para pues, seguir pensando como comunidad la tecnología como una herramienta para pensar de otras maneras el pasado, la lengua y la cultura, pero siempre con esa dimensión crítica. Esta es una rueda de las humanidades digitales que la hizo un señor que se llama Patrick Sall, y la tradujo la profesora Jimena del Río, investigadora Jimena del Río Riande, una persona muy importante de las humanidades digitales en Argentina, donde aparece en el centro, digamos, este paraguas abrazador de esas posibles intersecciones entre unas disciplinas de las humanidades que tienen una historia muy larga, pero que se están abriendo a estas colaboraciones. Esos proyectos que los mostré no son posibles nunca con la figura del humanista trabajando solo en su biblioteca. Son proyectos colaborativos e interdisciplinarios por su naturaleza, donde se cruzan muchas veces la historia con la programación, con el diseño, con la pedagogía, con la historia, bueno, con diferentes disciplinas. Entonces ahí para traer esta oportunidad como representada en esta rueda, yo le añadí las bolitas amarillas, yo le puse más cositas porque pues, en nuestra maestría tenemos como muchas más cruces interdisciplinares que podrían caber ahí, desde muchos campos. Y con eso, pues simplemente les quiero dejar como recomendación para quienes están interesados en seguir metiéndose con esto de lo digital, aprender, comprender cómo es que la gente de las humanidades está trabajando con la computación y los medios digitales. Este se llama The Programming Historian, es una publicación abierta de tutoriales publicados, revisados por pares, que publica una especie de lecciones y tutoriales sobre herramientas, metodologías y flujos de trabajo en digital útiles para el trabajo de los humanistas. Nosotros somos una comunidad de voluntarios global que tenemos, pues la publicación comenzó en inglés, después hicimos la traducción al español y comenzamos también a producir tutoriales originales en español, en francés, y el proyecto en portugués está a punto de nacer. Ya casi van a lanzarlo al aire, es una comunidad muy grande. Una forma de aprender sobre estas metodologías es, por ejemplo, volverse traductor de un tutorial que existe en inglés. Si alguien está interesado en esto, la invitación es a que me contacten, porque siempre estamos buscando no solamente traductores, sino también personas que de repente hayan trabajado con flujos digitales en sus trabajos y tengan una metodología que pueda ser útil para otros. Eso se puede convertir en un tutorial. Los invito a que visiten la página. En las preguntas de pronto puedo hablar un poquito más sobre eso. Y ya para terminar, la otra invitación es a que visiten la página de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Esta es una red que está abierta para cualquier persona que quiera participar en la red, que quiera contribuir a este espacio. Tenemos un blog también para que los que estén trabajando en temas digitales se animen también, recibimos contribuciones. Y también para que conozcan algunos de los proyectos que han salido de nuestra maestría en Humanidades Digitales. Ahí está la información de hd.uniandes.edu.co.
Ya voy a dejar ahí, creo que ya me pasé un poquito del tiempo para que tengamos tiempo de hacer preguntas y comentar un poco todo esto que les acabo de contar. Muchísimas gracias. Gracias, María José, ha sido bastante interesante, ilustrativo toda esta temática. Creo que ha sido también una forma muy rápida, porque sabemos que este tema eh, tiene unas profundidades, tiene unas aristas que vale la pena ir recabando, mostrándolas, eh, y que puede perfectamente también ir viendo a los intereses que, que tengamos en la Universidad del Atlántico. Bueno, ahora pasamos al tema de preguntas de parte del público. Por favor, en el sistema de levantar la mano de Zoom lo pueden hacer y luego se irá habilitando por las personas que están manejando el sistema el micrófono. Por favor, puntuales en las preguntas, no intervenciones largas, preguntas. Gracias. Los dejé mudos. Sí, parece ser. Muchas cosas. Hay unos aspectos que se han venido mirando en Colombia. Por ejemplo, el caso de los memes, que es un trabajo bastante interesante de lo que se conoce como la memética, que va muy de la mano con analizar, recopilar y luego hacer los análisis sobre el mismo. Quizá en Colombia no hay tantos trabajos todavía en difusión como tal, pero sí ya algunos los he escuchado en ello. ¿Cuál crees que debe ser o cómo debe ser esa dinámica de recopilación de la información, que es un trabajo bastante interdisciplinar? Quisiera que nos hablara un poco del tema. Sí, es un reto. Y el reto es un objeto cultural, el meme es un objeto cultural importantísimo en nuestro tiempo, ¿no? Es un objeto cultural que tenemos que tomar seriamente. De hecho, ahorita a finales de semestre voy a ser jurado de una tesis del Departamento de Historia allá de los Andes, que trabaja con memes como fuentes históricas, y va a ser interesante ver pues el abordaje de esta lectura de los memes. Y ahí, bueno, acá les voy a dejar en el chat una página, que apenas dijiste la palabra meme, me acordé de esta página que se llama Know Your Meme. Es un sitio que investiga y documenta los memes de internet, pues sobre todo cuando son fenómenos virales, ¿no? Cuando se esparcen. Y es interesante porque es como un proyecto editorial que tiene una audiencia muy grande, que intenta contextualizar e investigar cada meme, intentar como rastrear sus historias, reportar de dónde darle como toda una documentación, y es una especie de archivo de internet sobre memes. Es interesante porque hay pues un ejercicio, digamos, que nace en digital por darle sentido, organizar, hacer una curaduría de memes virales. Es una pregunta importante porque el trabajo con datos, y cuando estamos hablando de querer, uno puede decir, ok, yo voy a analizar 3 memes, pero ¿qué tal si se nos ocurre analizar todos los memes que salieron a raíz de algún debate de Trump? O de, bueno, en cada momento hay unas coyunturas en las que la producción de memes es muy alta, ¿no? De repente hay unos procesos de minería de datos que tienen que ser rigurosos, ¿no? Uno podría decir, no, yo solamente voy a mirar estos 2 memes, pero en realidad sabemos que el fenómeno del meme es masivo, circula, se remezcla, se crea de diferentes formas. En principio, digamos que una investigación sólida sobre 2 memes no sería lo más adecuado, sabiendo que el fenómeno tiene unas particularidades, ¿no? De circulación, de que la gente lo remezcla, le mete nuevas cosas, lo vuelve y lo recircula. En ese sentido, digamos, muchas veces los trabajos con memes tendrían que ser trabajando con bastantes memes, ¿no? Bastantes objetos. Y ahí, pues creo que lo importante es investigar, asesorarse, preguntarle al amigo ingeniero, programador, a la gente que es cacharrera también de la tecnología, venga, yo quiero descargar automáticamente
de tal página todos los memes de esta categoría. Entonces, una cosa importante es documentar esas metodologías que usamos para trabajar con lo digital. Porque para muchos de estos temas no está escrito, no cómo se hace o cómo se debe hacer. Son investigaciones muy de frontera, son muy de las que están pasando ahorita mismo. Entonces yo creo que es una cuestión importante la documentación metodológica de cómo estamos trabajando con estos datos extraídos de Internet y también las consideraciones éticas, ¿no? Dependiendo de las plataformas con las que queramos trabajar. Muy bien. Sandra Toscano acaba de levantar la mano. Para evitarle, por favor, el micrófono. ¿Me escuchan? Profesora Sandra, Sí. te Buenas escuchamos. tardes para todos, muchas gracias. Bueno, la pregunta que yo le quería hacer a la profesora es, como ella decía, las tecnologías van cambiando, entonces la preservación de estos archivos digitales presenta también un problema, pero digamos que la capacidad es mayor y lo que perdura en el tiempo, digamos, es mayor cantidad de información, pero sobre esas bases de datos, o sea, ese almacenamiento, ¿qué estrategias se están implementando para que de pronto la información, ¿cómo me explico? No cambie los formatos tan rápido. Si hay un formato en el cual por lo menos pueda hacerse mayor preservación de esa información. Sí, esa es una muy buena pregunta y es muy importante. Y de hecho, para responder me voy a remitir a un tutorial de Programming Historian que precisamente toca sobre el tema de la preservación. Ya se los voy a mandar acá por el chat. Es un tutorial que se llama Preservar tus datos de investigación. Entonces uno podría decir, bueno, la naturaleza de la información que creamos y que circula en la web es tan diversa y tan llena de formatos que pues es muy difícil garantizar eso. Yo no sé si ustedes han visto el caso de Flash, de Adobe, digamos que el software de Flash, se decidió la compañía que a partir de diciembre del 2020 se iba a acabar. Hay un montón de animaciones, un montón de producciones y cosas que han sido hechas con Flash a lo largo de los últimos años. ¿Qué pasa pues, cuando una tecnología se acaba? ¿Cómo preservamos esos objetos culturales que están hechos con Flash? Entonces uno podría decir, existe un recurso donde podemos de repente acceder a esas cuestiones de la web que están digamos, muriendo, que es el Internet Archive. No sé si ustedes han entrado, es genial porque hacen tomas instantáneas de páginas web en el tiempo, es como una gran biblioteca de la historia de la web. Y uno podría decir, bueno, por ahí hay una forma de preservar, pero fíjense que los formatos que están muy atados a un software propietario o a un software, digamos, que está manejado, así sea de acceso abierto por una comunidad muy chiquita, tiene riesgos de que en un futuro se decida no seguir apoyando. Entonces el tema de Flash es un ejemplo interesante de que eso pase. Uno podría decir, bueno, no, el texto puede ser algo que podemos preservar muchas generaciones a futuro. La cuestión del texto, digamos, también tiene pues algunas cuestiones. Este tutorial que yo les mandé de Programming Historian es un tutorial donde nos hacen esa pregunta de cómo documentamos todos los datos que generamos en nuestras investigaciones, en nuestros procesos igual de docencia como estudiantes, todo lo que estamos conservando. La recomendación que hacemos, y que yo también soy como una evangelizadora en este sentido, es evitar los formatos propietarios de texto. Es decir, no hacer todo en Word, no hacer todo en Office. Si simplemente uno está haciendo notas, por ejemplo, de investigación, o haciendo documentos sencillos, los formatos, digamos, abiertos, de marcado sencillo de textos como Markdown, y en ese tutorial les cuentan exactamente de qué se trata eso, son formatos que permiten preservar digamos, texto digital que se puede leer por cualquier computador de aquí mientras siga la historia de la computación vigente, porque no está atado a un programa propietario, es un formato de texto muy sencillo, que no tiene casi, pues que no está formateado, sino que es el texto, digamos, en su forma más cruda posible, que puede ser leíble por cualquier computador. Esa es una, digamos, para el tema del texto, esa puede ser una recomendación interesante para, digamos, los procesos de documentación de investigación.
de la posibilidad de que uno pueda tener un archivo de Word de 1997 que ya no le abra hoy, en la última versión. En cambio, en tanto estos formatos, los formatos, digamos, que no son propietarios, que digamos que existen independientemente de la plataforma en la que se hablan, por ejemplo, los .txt también es un formato que se puede preservar, o para tablas los formatos .csv. Son formatos que se llaman de texto plano y en ese sentido son preferibles, en ese sentido porque se pueden abrir por muchos paquetes de programas distintos, no solamente se pueden abrir en un solo programa propietario. Yo diría algo así sobre el tema de la preservación de texto digital en particular. Estamos a la espera de más participaciones. No he visto que más de nuestros participantes hayan levantado la mano, pero podríamos seguir acá. Tengo otro de los temas también he visto muy recurrente, bueno, y que a mi parecer también muy personal, está el tema de la fotografía, que bueno, que de manera presencial teníamos muchas no, pues en Colombia no es muy amplia la cultura de la fototeca, por ejemplo, pero sí hay unas experiencias de fototecas digitales en otros países, pero en Colombia no hay una preservación sobre el tema de la foto. Y el tema de las redes sociales también tiene ese auge de tener mucha fotografía cotidiana, que antes que antes había que pensarla con el tema del análogo, había que pensar mucho la foto, y eran 2, 3 fotos. Hoy tenemos una sobreabundancia de imágenes, de estéticas además. ¿Cómo sortear ese tipo de asuntos y cómo hacer esa curaduría? Si se hace por intereses o se hace por países. Creo que ahí es donde están las máximas preguntas, metadatos, comentarios, y allí se van a ir cruzando fronteras de áreas de saber, pues. Uy, sí, y la producción de imágenes, porque además es que somos creadores constantes de memorias personales, ¿no? Estamos tomándonos fotos todo el tiempo, tomando fotos de nuestros entornos, generando esos materiales. Hace poco leí precisamente un manuscrito de un libro sobre patrimonio, a propósito, sobre el Carnaval de Barranquilla, y el proyecto, digamos, el libro trabajaba con un archivo de fotos de Instagram, de usuarios documentando cuestiones relacionadas con el carnaval. Entonces el ejercicio del libro era interesante porque era un experimento metodológico, porque en esto hay mucha experimentación todavía, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Qué sentido le damos al trabajo? ¿Cómo las descargamos primero, no? ¿Cuáles son los términos y condiciones? Era un ejercicio de intentar trabajar con un corpus de imágenes grandes para encontrar unos hilos, digamos, unas preguntas. Creo que sigue siendo muy importante las preguntas que le hacemos al archivo, ¿no? Para ver qué podemos hacer con él. Entonces era un ejercicio de intentar encontrar algunas, digamos, la forma de autorrepresentar el carnaval desde las diferentes personas en diferentes lugares de la ciudad, desde donde se están tomando las fotos, ahí después sacar algunas conclusiones, ¿no? Un ejercicio que pues, necesita apoyo muchas veces cuando se toca trabajar con muchos datos, con muchas fotos, pues apoyo de la ciencia de datos, de las personas que trabajan en computación y que trabajan con datos. Un proyecto interesante para esa pregunta de las imágenes, que no solamente pues, es con las imágenes nacidas en digital, sino con las imágenes digitalizadas, es el profesor Jaime Borja en la Universidad de los Andes. Tiene un proyecto de arte colonial americano. Es una base de datos de más de 20,000, les voy a mandar acá, tenemos una entrada en el blog de la red sobre su proyecto. Más de 20,000 imágenes de arte colonial de las Américas en el periodo colonial. Y esto digamos que es un proyecto que trabaja con el tema de la cultura visual. Un proyecto también diría yo fundacional de las humanidades digitales en Colombia. Y es un proyecto muy interesante porque digamos que uno podría decir, bueno, no, sí, hacemos un archivo digital, lo digitalizamos, lo organizamos, le ponemos datos, pero esto va más allá. Esto va también a ponerle categorías temáticas interpretativas a cada imagen, para después poder hacer cruces de información. Entonces, de repente a Jaime le interesa la gestualidad colonial en la imagen colonial y cómo se puede, digamos, automatizar algún tipo de búsqueda. Eso se puede hacer manualmente. Uno
poniéndole categorías a cada imagen y después haciendo cruces, ¿no? Muéstrenme todas las imágenes del periodo de 1850 al 1900 que tenga esta, bueno, perdón, es colonial, pero dije un ejemplo del siglo XX, del siglo XIX, que tenga estas características y de repente uno ve algo que no veía antes, o no, o es una forma inclusive como de comprender en el tiempo, en la larga duración, en varios siglos, una producción cultural, ¿no? En este caso es un proyecto con una infraestructura gigante, gigante, gigante. Otros experimentos se pueden hacer también más chiquitos, es decir, uno no tiene que tener 20.000 imágenes para hacer experimentos en ese sentido. Y acá les quiero compartir el BADAC, es el Banco de Archivos de Artes de nuestra facultad, que ha hecho algunos ejercicios, digamos, también de digitalización de materiales de varios artistas colombianos, y ha construido también unas colecciones que permiten algunos niveles, digamos, de análisis. A nosotros nos interesa activar esto mucho más, ¿no? Activar. En una clase, por ejemplo, de la maestría, utilizamos la colección de las pinturas de Beatriz González, que está toda alojada aquí, para hacer un análisis del color en la obra de Beatriz González. Entonces, los estudiantes hicieron unas visualizaciones de datos con el análisis del color que permiten, digamos, empezar a pensar. Esos son experimentos, formas posibles de activar estos archivos. Yo diría, bueno, dentro de las humanidades digitales hay un campo bien interesante para seguir indagando esto, que es el llamado Cultural Analytics. Acá hay un profesor muy importante que es Lev Manovich. Les voy a mandar aquí la información de su laboratorio, porque pues, en el laboratorio de Lev Manovich empezaron hace ya varios años a hacer experimentos usando ciencia de datos para analizar producción, digamos, visual en Instagram y en otras redes. Y esto estamos hablando de millones, ¿no? De esto ya es Big Data, pero mejor dicho, en una dimensión impresionante. Esto también tiene muchas críticas, ¿no? Es importante ver los debates que genera esto, pero este es un referente también para que le peguen una mirada. ¿Me permite una pregunta? Claro que sí. Sí, Bueno, sí, profesora, profesora María José, a ver, en su intervención, usted trajo a colación el hecho del reto que ha significado para las universidades, para nosotros los docentes en las universidades, desarrollar las docencia virtual o no presencial de emergencia con un cierto nivel de interés para nuestros estudiantes que logre mantenerlos a ellos conectados e interesados, porque obviamente estamos frente a un tema de la competencia visual, obviamente frente a Netflix, frente a todo lo que hoy en día está abierto en las redes y en las distintas aplicaciones de video. Una clase trasladada del aula, que a veces era bastante ladrilluda, siendo autocrítico, trasladada al espacio virtual, se vuelve mucho más tediosa. En ese papel, ¿qué considera usted que puede jugar como dinamizador los MOOC y cómo los MOOC los están pensando de las humanidades digitales para reinventarse y que sean mucho más ágiles, sean mucho más elementos conectores de interés con nuestros estudiantes? Y eso se lo pregunto en parte porque pues aquí también nos acompañan hoy varios de nuestros docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, en particular unas cátedras que se desarrollan, que tradicionalmente son las cátedras de certificación, de cultura ciudadana, cátedra universitaria, en fin, y que están muy comprometidos en esas dinámicas con el apoyo, obviamente, como les decía ahorita, del Departamento de Virtualización que precisamente lidera un filósofo de nuestra facultad, como el profesor Roger. No sé si usted nos podría sobre eso dar alguna experiencia en lo que usted desarrolla en su práctica docente. Sí, claro que sí. Es una pregunta pues fundamental que yo creo que con la pandemia nos hemos estado haciendo constantemente en las prácticas docentes. Nosotros en la maestría tenemos una modalidad blended. Digamos que nosotros ya teníamos cierta virtualidad contenida en la maestría. La transición no fue tan brusca, pero los debates, digamos, de cómo
cómo, digamos, repensar la docencia para entornos virtuales puede pasar por varios lugares, puede pasar por pensar en los MOOC o los pues, cursos masivos abiertos, que digamos tienen características de, pues, que son flexibles, que se supone que uno puede acceder desde cualquier lugar y puede ir haciendo el curso a su ritmo, o pueden ser, digamos, los entornos de aprendizaje que implican la sincronía, que nos conectamos todos al tiempo y hacemos cosas juntos y hacemos una actividad. Una de las cosas que empezó a pasar con la pandemia es que hicimos unos eventos de la Red de Humanidades, Colombiana de Humanidades Digitales con algunos colegas en México, Argentina y en Colombia, para hablar sobre esos retos y metodologías de educación virtual. Después también estuve con otros colegas en la UNAM, en un panel abierto hablando sobre esto. Yo creo que tenemos una necesidad de catarsis, de seguir pensando qué nos ha puesto sobre la mesa. Yo digamos que en mi experiencia, en lo que vengo pensando y haciendo también en la práctica, porque creo que también haciendo es que hemos aprendido también formas posibles, es, digamos, hasta qué punto los objetivos de aprendizaje de nuestros cursos, de lo que estamos haciendo, los podemos, digamos, cumplir y continuar cumpliendo en entornos virtuales, ya sea diseñando un curso masivo online que tenga, digamos, la flexibilidad y que no tenga la sincronía necesaria, o ya sea planeando para un diseño pedagógico en un sistema de gestión del aprendizaje como Moodle, como Blackboard, como Brightspace, que es uno que estamos usando ahorita en la universidad. A mí me parece que la pregunta más importante acá es seguir preguntándonos sobre cómo hacemos, no tiene que ser un uso sofisticado de la tecnología, cómo hacemos para que el objetivo de aprendizaje se cumpla. Y a mí me parece que parte de cumplir y de llegar a esos lugares es repensar nuestro rol como profesores, digamos, en una estructura vertical en la que estamos arriba como impartiendo un conocimiento y ponernos en un lugar más como de facilitar, un poquito más horizontal, de facilitar unos procesos de aprendizaje donde además nosotros también estamos aprendiendo, ¿no? Yo en este tránsito a la virtualidad, yo les he preguntado a mis estudiantes, cuéntenme en sus clases virtuales qué es lo más exitoso que han hecho sus profesores, para aprender también desde la percepción de ellos en estos entornos, ¿no? Entonces, algunos, digamos, me dicen como, no, pues es que cuando nos ponen no solamente a leer, sino a ver videos, como que yo me engancho más. Entonces ahí hay como, se le prende a uno un bombillito, como, ok, ¿no? Porque está uno muy preocupado por mantener la atención y la emoción y la curiosidad de los estudiantes. Yo creo que esa cuestión de la funcionalidad, la cuestión de que parte de la alfabetización digital pasa por comprender mejor las potencialidades de estas herramientas. A uno le hacen a veces inducciones a los sistemas de gestión del aprendizaje y de repente uno se abruma y uno dice, uy, no, tiene muchas funciones, yo no voy a usar ni la mitad, pero esto es un proceso y yo creo que cada uno está parado en un lugar distinto del proceso y el proceso es todo, el proceso importa mucho, entonces poquito a poquito ir pensando cómo puedo hacer que mis objetivos de aprendizaje se cumplan, que no impliquen necesariamente estar todos conectados 4 horas a la semana. Yo creo que eso nos saca un poquito de ese esquema de ir al salón de clase, a estar en clase y pensar que el aprendizaje puede pasar asincrónicamente de formas que uno lo facilite, ¿no? Que uno también de repente genere como una serie de... Pensar, a mí me ha servido, por ejemplo, mucho pensar en actividades. Yo sí siento que los experimentos, estamos, digamos, en un contexto global de competencia, pues hay un montón de plataformas en línea para aprender cosas y la educación está transformándose grandemente. Y yo creo que una apuesta sí es importante seguir pensando en estos diseños pedagógicos para sistemas de gestión del aprendizaje en línea, virtuales, no necesariamente para de repente, dependiendo de las condiciones institucionales y de los objetivos de aprendizaje, ir viendo qué formatos, ¿no? Porque pueden ser varios, puede ser multiplataforma, no una sola, pueden, digamos, funcionar para las necesidades también de conectividad, por ejemplo, de nuestros estudiantes. Es una consideración que también puede ser importante. Actividades que pasan a través de WhatsApp. Nos estoy diciendo, digamos, cosas que han hecho muchos profesores en contexto de brecha para seguir funcionando. Y creo que a veces las redes sociales pueden ser interesantes en ese sentido. Acá en el chat había otra pregunta, creo. A ver. Una pregunta de Enoch Moreno sobre, ¿puede usarse los memes de alguna manera como divulgación histórica o hacer ejercicios de hacer llegar la historia? Claro, entren a la página La Historia de Colombia en Memes en Facebook
Es una página que tiene más de, no sé, me parece que 50.000 seguidores, usuarios, y es una página que la comenzaron historiadores. Entonces, yo creo que hay oportunidades bien interesantes, donde también de pronto se plantean algunas preguntas de cosas de historia, a veces son como muy especializadas y a veces pueden, digamos, usarse para traer de pronto una conversación más con públicos más amplios. Creo que sí está bien interesante pensar por ahí. Ahí está la mano levantada de Frank. Que hay que activar su micrófono para... Buenas tardes. Puede activar su Sí, micrófono. ya está, ya está. Ok. Buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia que ha sido bastante exquisita. Creo que varias de las cosas que ha dicho usted como docente y desde mi experiencia ahora en la virtualidad han sido bastante fructíferas. Sobre todo la presentación de videos, ¿no? Los jóvenes logran como que interpretar de una manera más didáctica los cursos que uno está realizando. En el caso personal, dicto ética empresarial y para ello trabajo con la virtualidad y trabajo con muchos videos. Y esto me ha permitido a mí conseguir los objetivos de una manera más fácil. Difiero un poco del concepto de distanciamiento social en Giorgio Agamben, porque de una u otra forma nos está indicando últimamente a raíz de la pandemia de que se ha cortado la comunicación en el sentido de que han enclaustrado nuestros cuerpos. Pero la virtualidad y los retos de la educación en esta época de pandemia nos ha indicado totalmente lo contrario. Fíjese que los procesos académicos se han cumplido a satisfacción. Incluso hay estudiantes que me han dicho que prefieren la virtualidad porque de una u otra forma los medios digitales nos permiten a nosotros los docentes interactuar, ¿no?, con los estudiantes de una manera más amena. La pregunta mía básicamente va dirigida a lo siguiente, profesora. ¿Qué hacer con las fake news? Es un tema bastante complicado y bastante, digamos, controversial más en esta era de la posverdad. Muchas gracias. Gracias, Frank. Muy valiosa pues esa mirada también desde el tema de la docencia. Sí, ¿qué hacer con la fake news? Ese es un tema que pues que nos pone en un lugar de responsabilidad también de los humanistas, del humanismo, de las ciencias sociales, casi que de todas las disciplinas para ver qué hacemos con esa, digamos, esa infodemia de noticias falsas, de un montón de informaciones que están circulando masivamente, que son a veces impulsadas desde unas bodegas, desde unos nichos, digamos, en redes sociales. Y yo sí sigo siendo una convencida de que digamos, se habla mucho de pensamiento crítico y a veces es un concepto vacío, ¿no? El pensamiento crítico y las habilidades también de lo que podríamos llamar de alfabetización informacional, ¿no? Cuando uno desarrolla habilidades de búsqueda, de evaluación, de información digamos, en medios digitales y desarrolla esa práctica, digamos, consciente y constante de estar evaluando la información que uno recibe, y que cuando uno también empieza a mirar cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar para realmente empezar a ser más responsables, digamos, eso también tiene que ver con ciudadanía digital, en las acciones y cómo nos comportamos y lo que hacemos en redes sociales. Pues yo creo que acá hay una responsabilidad importante en la educación y lo que hacemos nosotros digamos, una actividad interesante. Bueno, eso también es responsabilidad de los grandes conglomerados y monopolios que también tienen que buscar formas de filtrar y de ayudar a que no se vuelva una infodemia de noticias falsas, pero lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar de enunciación de la universidad puede tener que ver con ese desarrollo de unas habilidades de alfabetización informacional, de alfabetización digital, de hablar de ciudadanía digital, de lo que hacemos y cómo ejercemos nuestros derechos y nuestras responsabilidades como ciudadanos en entornos digitales.
y volvernos también pues buenos en diferenciar eso. Una cosa, uno podría decir, no, la solución de las noticias falsas es crear más tecnologías de inteligencia artificial y robots que identifiquen, reconozcan y saquen esa información de la web. Entonces llega el debate de la censura, pero bueno, ¿y la libertad de expresión qué? ¿Qué hacemos con eso? Creo yo que pues acá hay unos retos fundamentales de que los humanistas participemos activamente también en las esferas públicas del Internet, de la web, que también participemos ahí con argumentos, que también hagamos como una contrapeso a toda esa falsedad que está circulando, pero pues es una pregunta dificilísima, ¿no? Que tenemos que seguir respondiendo y pensando pues como sociedad, como universidad, como país. Ok, profe. Leo otra pregunta, una última pregunta para cerrar. De Daniela Rada. Dice, de antemano, felicitarle por la conferencia en el día de hoy. Tengo una inquietud. ¿Es posible desarrollar un foro nacional de humanidades digitales en cuanto hoy día con la pandemia ha timado una acción preponderante? Pregunta e inquietud. Ok, esa es la pregunta. De humanidades digitales. Pues a ver, nosotros, acá la invitación es a todos y todas, que nosotros tenemos la Red Colombiana de Humanidades Digitales, ha hecho algunos eventos este año, digamos que no como foro nacional precisamente dicho, pero sí como una conversación que la idea es que atraiga más personas, que podamos organizarnos y seguir pensando, pues sí, seguir pensando cómo seguir activando estos espacios. Nosotros hicimos ahorita en octubre una semana de clases abiertas en la universidad sobre humanidades digitales, y luego con la Red Colombiana de Humanidades Digitales hicimos un evento que nosotros le llamamos la Maratón HD. Es como un primer evento que nos inventamos con los otros colegas de la red. Y la red está abierta para que cualquier persona que quiera unirse proponga, exacto, eso que tú estás proponiendo, Daniela. La invitación es, juntémonos en este espacio de la red y propongamos. Profe, me disculpa, hago una fe de rata aquí, que el perfil de Daniela nos dice que es el profesor Alfonso Atencio. Ay, Entonces, sí, Alfonso, ahí sí nos está haciendo la corrección. Alfonso, entonces no está hablando a Daniela, sino a Alfonso. A proponer, digamos, juntarse en esta comunidad que es la red y proponer. Nosotros tenemos ya ese evento que se llama la Maratón HD, pero puede haber otras cuestiones. Tenemos otros eventos que se llaman Tostadas HD, que son como unos encuentros para hablar de preguntas y poner sobre la mesa. Sería súper chévere si ustedes en la Universidad del Atlántico quieren unirse a la red y proponer algunos de estos eventos, ¿no? Y ya ir conformando. El espacio está abierto para que todo el mundo proponga y todo el mundo esté, digamos, activo, para que pensemos también desde este lugar de enunciación que nos reúne, que son las humanidades digitales, que nos reúne también a pensar en todo lo que nos viene pasando en la pandemia con la virtualidad. Ah, excelente. No, claro. Pues la red está, dice Alfonso que ya está afiliado. La propuesta es buenísima porque la idea es que la red son todos, la red es distribuida, la red es para que se hagan propuestas y se activen, digamos, colaboraciones dentro de la red para que hagamos hacer pasar cosas, ¿no? Que pasen las cosas. Buenísimo. Sí, entonces... Dale, gracias. No, continúa, tranquila. No, que la información de la red me pueden escribir a mí o nos pueden escribir al correo de la red. Yo mandé las páginas ahí por el chat para seguir activando la conversación por ahí. Nos encantaría contar con participación de ustedes. Vale, ha sido una exposición muy interesante. Sabemos que esto tiene mucho bagaje, digamos, mucha tela donde cortar, mucha información, sobre todo por las transversalidades, hasta interseccionalidades que se pueden encontrar en las humanidades digitales. Agradecerte por el tiempo, por la disposición, por el espacio y pues de esta manera tan didáctica de hablarnos y manifestarnos sobre las humanidades digitales. Y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, agradecerles una vez más por hacer parte de este público
cada 4 meses, cada 5 meses en nuestras cátedras inaugurales. Muchas gracias a todos y a todas. Que estén bien. Que tengan una feliz tarde.